Ya habíamos definido lo que, así muy operativamente, habíamos definido lo que es un sistema termodinámico. Ahora vamos a dar una definición un poquito más técnica acerca de este concepto. Entendemos entonces por sistema termodinámico a toda región del espacio que contiene en su interior un gran número de individualidades. Y aquí entendemos por individualidad a los átomos, moléculas, iones, enlaces químicos, etcétera, de los que está compuesta la materia. Y entonces este sistema o este objeto, este pedazo de materia que puede estar en cualquiera de los estados sólido, líquido, gaseoso, etcétera, va a estar delimitado en el exterior por una superficie cerrada, ¿sí? Esto cuando estamos hablando especialmente de sistemas termodinámicos cerrados. Ahora, como habíamos comentado, pues estos sistemas pueden estar en cualquier estado, ¿sí? Pueden encontrarse, perdón, en cualquier estado líquido, sólido, gaseoso, etcétera, y los vamos a clasificar en sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿no? Los sistemas cerrados son aquellos sistemas termodinámicos, ¿sí?, en donde no hay un flujo o no hay un intercambio de flujo de masa entre dos cuerpos, ¿sí? Es decir, un cuerpo está completamente aislado del otro, lo que impide pues que exista una transferencia de individualidades. Es decir, tenemos aquí pues un sistema que es impermeable. En cambio, los sistemas abiertos, pues sí pueden intercambiar materia con el medio exterior. Esto es, si hay transporte de masa, ¿sí?, a través de una superficie que no está totalmente bien limitada. De tal manera que los sistemas abiertos también los conocemos como sistemas permeables. Y entonces entre los sistemas cerrados y los sistemas termodinámicos abiertos tenemos sistemas selectivos que vamos a conocer como sistemas semipermeables. Ejemplos: un sistema cerrado es cualquier objeto sólido, ¿sí?, que independientemente tenga contacto con otro objeto, este no va a perder sus propiedades físicas ni su forma, a menos que empecemos a inducir calor. Mientras que un sistema abierto puede ser un fluido que se mezcla con otro fluido, en los cuales pues al hacer esta mezcla existe un intercambio de masas, ¿sí?, generando un nuevo compuesto, ¿sí?, un nuevo compuesto que va a modificar las propiedades termodinámicas originales de cada uno de los compuestos que estaban anteriormente separados. Hay que diferenciar entonces el concepto de sistema termodinámico y de calor, ¿no? Hay que relacionarlos. Sistema termodinámico lo vamos a relacionar también con el concepto de calor. Y hay otro concepto que no se nos tiene que pasar aquí, que es el concepto de trabajo, ¿sí? El concepto de trabajo vamos a considerarlo en términos prácticos como cualquier gasto energético o interacción energética, como dice aquí, entre un sistema y un entorno, de tal manera que se produzca un desplazamiento, ¿sí? Para que haya trabajo tiene que haber un desplazamiento. A diferencia de lo que sucede con el calor, en el calor tenemos nosotros una activación de las partículas que componen la materia y con ello tenemos una elevación de la temperatura. Esta elevación de la temperatura no necesariamente tiene que generar movimiento, ¿sí? Imaginemos pues que tenemos una olla de agua que está tapada y que estamos calentando. Entonces, en la medida en que la temperatura sube, sube el calor del agua y en cierto punto va a empezar a evaporarse, ¿sí? Sin embargo, el agua sigue dentro del recipiente, no se ha trasladado. En la medida en que esa agua se calienta y se va evaporando, también puede empezar a subir la presión dentro de la olla, ¿sí? Y si, por ejemplo, la presión llega a ser tan fuerte dentro de la olla que en un determinado momento incluso pueda hasta echar a volar la tapadera, entonces el movimiento de la tapa es el trabajo producido por el intercambio eh, de energía que había en un inicio dentro de un recipiente. Entonces, cuando hablamos de calor, necesariamente hablamos de desplazamiento de un objeto, y cuando hablamos de trabajo, hablamos de desplazamiento de un objeto, y cuando hablamos de calor, hablamos de
desigualdad de temperatura, es decir, una elevación de temperatura que no necesariamente va a producir movimiento, solamente un intercambio de energía entre un cuerpo y otro, ¿sí? O que también va a generar una transformación del cuerpo que está sometido al calor y con ello poder o tener capacidad de intercambiarse con otros materiales.